a Dios que nos permite estar reunidos como iglesia, unidos, adorando a nuestro grande y soberano, perfecto, santo, eterno, glorioso Dios. Amén. Y ahora, al ser expuestos a la predicación de su palabra, les voy a pedir que me acompañen continuando en nuestras exposiciones en el libro de Romanos, a Romanos capítulo 15, ya a punto de terminar este precioso libro soteriológico acerca del Evangelio de Jesucristo y de las implicaciones que tiene para nosotros. Romanos capítulo 15, estaremos leyendo en esta mañana de los versículos del 1 al 13. Les pido que me acompañen. Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo: alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, Dios eterno, Dios glorioso, yo te pido que en esa mañana tú nos hables y nos instruyas en cómo debemos vivir esta preciosa unidad, la cual Cristo ha conseguido por su obra, por su sangre, para unificar un pueblo para sí, para tu gloria, de entre todas las naciones, en el cual, como gentiles, ahora nosotros también estamos incluidos, pero con el propósito de ser un solo pueblo, con todos aquellos redimidos en toda la historia, la iglesia universal, la cual tú has formado para tu gloria. Háblanos en esta mañana, tu Espíritu Santo nos acompañe y lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En Génesis tenemos una historia muy particular de unidad, y es la historia que vemos en la historia de la Torre de Babel, donde toda la humanidad, bajo una misma lengua, se unió como uno solo, bajo una sola bandera, no para agradar a Dios, sino para rebelarse contra Dios, con la intención de llegar hasta donde Dios estaba. Y por el otro lado, tenemos otro ejemplo, donde distintas lenguas escucharon el mismo mensaje que vendría a unificarlos en el día de Pentecostés, donde hombres de distintas naciones bajo Cristo estuvieron bajo Cristo para glorificar a Dios. Y aquí tenemos dos intentos de unidad. Uno falló rotundamente y terminó en diversidad. Distintas lenguas y distintas naciones fueron formadas desde la Torre de Babel. Y el otro tiene una victoria asegurada. Distintas lenguas y distintas naciones unidas en perfecto amor en Cristo Jesús.
Recordando que los primeros 11 capítulos de Romanos son este mensaje del Evangelio, el cual nos une en Cristo Jesús. Ese mensaje del Evangelio que ha sido explicado bajo 4 premisas. Primero, que la justicia, nos explica la justicia que nosotros necesitamos para la salvación. Después, la justicia que es provista en Cristo y aplicada por su Espíritu según la elección. Y la tercera es la justicia de Dios vindicada. Y a partir del capítulo 12, Pablo comienza a lidiar ahora con la justicia práctica que se refleja en el amor, la cual termina ahora con este pasaje. Porque a partir del versículo 14 de este capítulo comienza un tema de cierre. Pero esto es lo que Pablo ha estado hablando desde el capítulo 12, cuando menciona las marcas genuinas del amor cristiano. Y comenzó ahora desde el capítulo 14, cómo es que ese amor se refleja en el amor al prójimo en la iglesia, amando al hermano más débil en la fe. Y aquí tenemos la conclusión de lo anterior. El amor al hermano más débil resulta en una autonegación. Es decir, que me niego a ejercer lo que por libertad tengo derecho. Es una acción voluntaria de amor sacrificial. Yo tengo tranquila mi conciencia en hacer ciertas cosas o consumir ciertos productos. Pero si mi hermano eso le parece incorrecto, por amor a él debo negarme a practicar esa libertad. Y es algo que mencionaba en la ocasión anterior, que tuvimos la oportunidad de estar en Romanos 14. No es lo mismo negar mi libertad, es decir, que no tengo libertad en absoluto, a decir que me niego a ejercer ese derecho o de practicar esa libertad. Porque yo puedo seguir disfrutando de esa libertad en otro lado. Y la razón de esa autonegación era el daño que nosotros le hacemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Cristo compró por sangre. Nosotros, con nuestras acciones y actitudes, podemos lastimar a los hermanos más débiles en la fe, por quienes Cristo también murió. Y Pablo nos exhorta en amor a procurar la paz y la mutua edificación, es decir, a no destruir la obra de Dios por asuntos que realmente no son esenciales, y vivir con una limpia conciencia. Ahora, Pablo cierra esta sección ética o práctica mostrando que la unidad no es opcional ni superficial, sino el resultado de imitar a Jesucristo. Los fuertes en la fe deben sobrellevar a los débiles, a las debilidades de otros, de los débiles, siguiendo el ejemplo de Cristo, para que unánimes, dice, glorifiquemos a Dios y vivamos la esperanza que el Evangelio nos provee. La verdadera unidad cristiana no se fundamenta en preferencias personales, sino en el ejemplo de Cristo, quien se negó a sí mismo para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo, capacitándonos a cada uno de nosotros por el Espíritu para sobrellevar las debilidades de unos de otros y glorificar a Dios con un mismo corazón y con un mismo sentir. Entonces entramos a nuestro texto en esta mañana. Versículo 1 nos dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Primero debemos entender que los que somos fuertes no se refiere a una madurez espiritual superior, sino a aquellos que tienen una conciencia libre respecto a asuntos de libertad de conciencia, que conocen más de la palabra, que tienen un mejor discernimiento de qué cosas les son lícitas y hasta qué punto les son lícitas. Es lo que también observábamos anteriormente por el lado contrario. El hermano débil en la fe no es alguien que necesariamente es nuevo, pero lo usa en el contexto o en el sentido de la conciencia. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí para debemos
Es una palabra griega que implica un deber. Es una responsabilidad o una deuda que tenemos con alguien. Esta misma palabra fue la que usó en Romanos capítulo 13, versículo 8, para decir que no debemos estar en deuda con nadie excepto el deberles el amor, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces habla de ese mismo deber, de esa misma deuda, y aquí nos dice que es el deber o la responsabilidad de los fuertes de sobrellevar las flaquezas de los débiles. Eso es lo primero, que los creyentes maduros tienen el deber, la responsabilidad de cargar con las debilidades de los débiles. Como hermano más fuerte, y Pablo se incluye aquí porque dice los que somos fuertes, los hermanos más fuertes, más maduros en la fe, que tenemos un mejor discernimiento para las cosas que son lícitas y las que no son lícitas en esta libertad cristiana, es mi deber llevar las debilidades de aquellos que no tienen esa conciencia y por lo tanto son débiles en la fe. Y dice aquí que es sobrellevar. Y esa palabra sobrellevar viene del griego bastazo, que significa cargar el peso de otro. No simplemente tolerar, sino cargar. No se trata nada más de soportar por un tiempo o de soportar mientras Él está presente. Es de ir hacia Él, tomar el peso que le estorba, por así decirlo, y cargar ese peso por Él. De ayudarlo con esa carga. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, a tomar nuestro pecado sobre sí mismo. Nosotros no hubiéramos podido soportar nuestro pecado y Cristo vino, tomó nuestro pecado y lo cargó en la cruz. Y lo segundo que vemos aquí, dice, no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que habíamos observado cuando hablamos de la autonegación, de negarnos a nosotros mismos. No lo hago para agradarme o para darme a mí lo que yo siento mejor o lo que me causa a mí placer, sino para dar lo que me cuesta esfuerzo por el bien de otro. El amor al prójimo es negarme a mí mismo, negarme derechos por el bien de otro, negarme placeres por el bien de otro. Por ejemplo, eso en el matrimonio lo podemos ver claramente cuando en amor niego mi tiempo por amor de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Niego lo que quiero por darles a ellos más, pero no solamente me niego, sino que también llevo la carga de ellos, llevo la carga de mi esposa por amor a ella. Y eso a su vez también tiene aplicaciones para la iglesia. Pablo enseñó esto en Gálatas capítulo 6, versículos 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo se cumple, dice, en llevar las cargas los unos de los otros en el contexto de la iglesia local. Y luego enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es un mandato consistente en las Escrituras y es la voluntad de Dios para su iglesia, que nos ayudemos los unos a los otros, de llevar las cargas los unos de los otros y no buscar nuestro propio bien, sino el bien ajeno, especialmente en este contexto nos dice con los más débiles en la fe. Eso es amar al hermano por quien Cristo murió. Pero luego nos da el principio base para ese deber. ¿Y cuál es su propósito? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. El principio que es opuesto al mandato. Por un lado dice que es negarnos a nosotros mismos por amor al otro, pero aquí nos dice por qué es así. Porque el amor al prójimo, dice, busca su bien. Dice, no busques el tuyo, busca el bien ajeno. El amor al prójimo no es yo primero y los demás después. Es primero mi prójimo y yo después. Recordemos
que debemos amar a nuestro prójimo, dice, de igual manera que a nosotros mismos. Si mi bienestar y mi vida son importantes, así de importante debe de ser el bienestar y la vida de alguien más, particularmente con los más cercanos a nosotros. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Pero eso manda negarnos, porque el amor busca el bien de la otra persona. En lugar de desagradar a mi prójimo con mi libertad cristiana, busco agradarle con lo bueno de Dios. Y es donde viene el propósito de hacer esto, dice, para su edificación. Ese es el bien que Dios tiene intencionado, su edificación. Ahora, debemos llevar las debilidades de los débiles y negarnos a nosotros mismos, pero no debe de ser como algo permanente y debemos de tener cuidado con eso. La idea no es dejar que sigan siendo débiles y siempre que tengamos que cargar con sus debilidades. Un cristiano no puede durar toda su vida con la misma debilidad. La idea aquí es como un hijo. Cuando es bebé no puede hacer nada por sí mismo, pero conforme va creciendo comienza a caminar solo, comienza a ir al baño solo, comienza a comer solo, va creciendo y la intención de llevar las cargas es precisamente que aprendan del ejemplo para dar oportunidad para que ellos también crezcan y maduren en la fe. ¿Para qué? Dice, sean edificados, sean construidos para que crezcan y maduren. Y así un día también ellos ser un hermano fuerte y hacer lo mismo con otros. Entonces esta base nos da un propósito. Para que maduren, para que crezcan, para que sean edificados en la fe. Que su conciencia, en ese sentido, también madure y puedan aprender a discernir mejor lo que les es lícito y lo que no. Es para su edificación. Es para que él también sea fuerte en la fe en su momento. Entonces vemos aquí que el amor al prójimo también resulta en agradar o hacerle bien al prójimo para su crecimiento. Y Pablo nos apunta a una realidad increíble, que nuestro modelo para esto es el mismo Señor Jesucristo. Versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Aquí nos muestra cuál es el modelo a seguir. Nosotros debemos seguir a Cristo, vestirnos de Jesús y de su justicia, renovar nuestra mente a la de Jesucristo. Por lo tanto, debemos de ser como Él, de seguir su ejemplo. Y Pablo nos hace voltear a Cristo, nos hace voltear a Cristo como nuestro modelo, precisamente de esta negación, dice, por el bien de otros. Cristo se negó a sí mismo, no buscó su propio bien, sino que por el bien de todo su pueblo, Él mismo se entregó a la muerte bajo el juicio de Dios. Cristo es nuestro modelo supremo. Él soportó vituperios por nosotros. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Isaías 53:3. Y aquí algo de notar es que Pablo está citando Salmos capítulo 69, versículo 9, que es un salmo mesiánico de sufrimiento. Cristo es el paradigma supremo de una negación propia. Pablo les enseñó esto precisamente a los filipenses. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. No es para ustedes, no hagan para ustedes, dice, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, dice, los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Podemos ver el gran ejemplo de humillación que Cristo nos dejó, negándose a sí mismo. Es el mismo llamado que tenemos aquí, de negarnos a nosotros mismos y de hacer todo por el bien de otros, porque Cristo nos dejó ese modelo de negación. Entonces, la edificación del prójimo, no nuestra comodidad, debe de ser nuestra meta. Así es como luce la libertad cristiana frente al amor. Entonces, si ese es el llamado, debemos de considerar, ver, analizar en qué áreas es donde insistimos cuáles son nuestros derechos a expensas de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿En qué áreas sacrifico yo la unidad del cuerpo de Cristo por mis beneficios? Y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a discernir entre la libertad bíblica que tenemos y la licencia egoísta que a veces ejecutamos. Y reconocer que la libertad cristiana siempre se orienta hacia el otro. De hecho, es mejor así. Mi libertad cristiana es para yo gozarme con mi hermano, no para hacerlo tropezar. Pero luego Pablo pasa ahora a darnos cuál es el fundamento de esa unidad. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí Pablo habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para enseñarles a los creyentes, tanto a los de antes como a los de ahora. El Antiguo Testamento no es irrelevante. Tiene un propósito instructivo continuo. Es la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es perfecta, es multigeneracional, es decir, no fue escrita para una generación en específico, sino para todos los creyentes. Es atemporal, es decir, que permanece para siempre. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y menciona que el propósito de las Escrituras se dieron a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, es decir, las Escrituras generan paciencia y consuelo en medio de las dificultades, en medio de donde nosotros sentimos demasiadas cargas. Ahora, las Escrituras hacen más en nosotros. Las Escrituras nos alientan, nos fortalecen, nos instruyen, nos guían. Pero Pablo menciona particularmente paciencia y consuelo, porque estas dos son cualidades necesarias para la vida comunitaria dentro de la iglesia. Y ambas provienen de las Escrituras. No son de técnicas humanas de meditación o de psicología. Son provistas de las Escrituras. Solo las Escrituras nos proveen lo necesario para vivir piadosamente, incluyendo recursos para la unidad y cómo vivir como una iglesia. Entonces, todas las Escrituras nos dan paciencia y nos dan consuelo. ¿Para qué o a fin de qué? Por medio de eso que nos dan las Escrituras, tengamos esperanza. Podemos ver que el propósito final de las Escrituras, por medio del consuelo y la paciencia que nos dan, es para tener esperanza en Cristo Jesús. Y esa es una realidad impactante que Pablo quiere que contemplemos bajo esta instrucción. Que la esperanza cristiana es una esperanza futura y segura, que sostiene la vida presente en la iglesia. Es por esa esperanza gloriosa que tenemos en el futuro en Cristo, que vivimos de tal manera hoy que agradamos
a nuestro Dios en obediencia, viviendo como iglesia en una unidad. Ahora bien, este porqué que menciona conecta lo anterior acerca de nuestro modelo para esto. Y tiene sentido porque nos hace mirar a Cristo como nuestro modelo y dice, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien como está escrito, y hace esa referencia al Antiguo Testamento, citando el Antiguo Testamento, y después dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, es decir, en el Antiguo Testamento, y ahí vemos esa conexión. Está conectando no solo el hecho de que Cristo es nuestro ejemplo, sino que también por medio de lo que Cristo hizo, Dios puede concedernos ese mismo sentir de Cristo en nosotros. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Este y que vemos aquí parece conectar, pero al mismo tiempo desasociar la idea anterior. Y eso tiene un error de traducción. La palabra griega usada es la palabra de. Es una conjunción que puede significar pero, y, ahora o entonces. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 14 dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús. Ese entonces es esta misma palabra. Aquí depende mucho del contexto en el cual se usa. Esta palabra griega no siempre debe de traducirse literalmente. Su función principal es marcar una transición o una matiz lógica en el argumento. Entonces no hay algo separado. Al revés, la intención del autor es conectar ambas cosas, pero el y parece hacer una referencia a algo más y estorba porque para nosotros en el español sí es una conjunción. Las posibles traducciones quedan mejor así. Y ahora que el Dios de la paciencia y del consuelo, o así pues que el Dios de la paciencia y del consuelo. La Reina Valera aquí lo traduce mejor en este texto. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esta conexión podemos ver entre las escrituras que nos dan paciencia y consolación al Dios de la paciencia y del consuelo, que es el autor de las escrituras. Es su palabra. Y su palabra refleja su carácter. El Dios que es así, el Dios de paciencia y de consuelo, escribió esto que les da paciencia y consuelo. Y es una forma que vemos aquí de petición. Una oración pastoral deseando que Dios les conceda precisamente esto. Y la oración y petición de Pablo aquí es que este Dios que da paciencia y consuelo, Dios les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Es decir, que nosotros nos amemos y seamos uno. En Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, Jesús oró precisamente por esto. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Es la oración de Jesús por la unidad de los creyentes. Y esa es la constante exhortación de las Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 16. Tengan el mismo sentir unos con otros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. En conclusión,
sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Podemos ver que es la clara enseñanza del Nuevo Testamento que se nos ha llamado a ser de un mismo sentir. Y Pablo todavía hace este énfasis nuevamente, que esta unidad, este mismo sentir al cual estamos llamados, es conforme a Cristo Jesús. Él es el modelo de ese sentir. Y nosotros debemos imitar ese sentir que hubo también en Cristo por su iglesia. Y observen que por el contexto, que no es una uniformidad de opinión, no es que todos estemos de acuerdo en todo, o sobre todo en creencias secundarias, sino unanimidad en lo esencial que está centrado en Cristo Jesús y en su evangelio. Entonces vemos que Pablo está alentando a una unidad, pero con un propósito en particular. Es decir, que el amor mutuo que nos tenemos unos a otros, particularmente en el contexto, el amor al hermano más débil, el cual es el sentir de Cristo que se nos da por medio de la esperanza de las Escrituras, es para la gloria de Dios. Versículo 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito final de esta unidad, cuyo fundamento son Dios y su palabra, son para glorificar a nuestro Dios. Ese es el propósito divino del amor mutuo. Unidos en Cristo, ser unánimes, cantando como se escuchaba hace rato, todos cantando a una sola voz estas preciosas verdades, cantando, glorificar a nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra unidad. Un amor como el de Cristo por la esperanza de vida eterna, que el Dios de la paciencia y del consuelo nos concede en Cristo Jesús. Es por eso, por lo que es esencial en una iglesia bíblica, basarnos siempre en toda práctica y creencia en las Escrituras. Es esencial que sea la verdad el fundamento de una iglesia. Y por lo tanto, es esencial la predicación expositiva de la verdad de Dios. Debemos saturar la vida congregacional con la palabra. Eso es lo que realmente une a una iglesia. La verdad de la palabra de Dios. Pero eso también, el ejemplo de Pablo de orar y de pedir por una unidad por la que Cristo también oró, debe de motivarnos a nosotros a orar corporativamente como uno solo por esa unidad, reconociendo que solo Dios es quien puede conceder que una iglesia sea unida en amor. Y por esto también es importante congregarse los martes de oración. Sé que algunos no pueden, pero otros lo ven como algo opcional y deciden no ir, y eso está mal. La Escritura nos exhorta a congregarnos, pero también nos exhorta a orar corporativamente. La Biblia constantemente nos insta a orar como iglesia, como uno solo, exponiendo precisamente estas peticiones. Las Escrituras producen esperanza por medio de la paciencia y el consuelo, por los cuales Dios nos concede el sentir de Cristo para su gloria. Es el fundamento de nuestra unidad en Cristo. Y por eso es importante orar, como Pablo ora aquí, por esa unidad. Que Dios nos conceda tener ese mismo sentir como lo hubo en Cristo. Pero ahora Pablo nos explica cómo se ve esa unidad en la práctica. Versículo 7. Por tanto, observen la conclusión de esto. Por tanto, acéptense los unos a los otros. Aquí nos recuerda el llamado que ya hizo de aceptarnos unos a otros, particularmente de aceptar al hermano débil en la fe.
acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Romanos capítulo 14, versículo 1. Y nuevamente, aquí nos hace este llamado, pero nos da el modelo, que es Cristo. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La manera en cómo nosotros somos aceptos en el amado, como nos dice Efesios, así es como nosotros debemos aceptarnos unos a otros. Aceptar a los fuertes, a los débiles, a los nuevos, a los viejos, toda bajo la misma fe en Jesucristo, unidos para su gloria. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aquí vemos varias cosas importantes del cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando dice Cristo se hizo servidor de la circuncisión, es una referencia a su humanidad, a su encarnación, y que como hombre Él estuvo sujeto bajo la ley, circuncidado a los 8 días. Y eso lo hizo, dice, para demostrar la verdad de Dios. Recordemos que Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Él vino para darnos a conocer al Padre y las palabras del Padre. Cuando Jesús estaba hablando con Pilato, le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37. Entonces, primero es para revelar la verdad. Ese es el cumplimiento. Después dice, para confirmar las promesas dadas a los padres. No dice unas promesas, tampoco hace diferencia entre promesas, sino las promesas, aquellas dadas a los padres. Es decir, todas las promesas del Antiguo Testamento fueron confirmadas en Cristo. Es decir, que en Cristo todas las promesas del Antiguo Testamento están cumplidas. Aún las que son escatológicas, como en el día del Señor y el juicio final, ya están cumplidas en Cristo. Entonces, el segundo que vemos aquí es cumplir las promesas. Cristo vino para cumplir las promesas. Y el tercero es la anticipación de esas promesas de la inclusión de los gentiles. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo vino a mostrar verdad, Cristo vino a cumplir promesas y Cristo vino a incluir a los gentiles. Y aquí comienza a dar una serie de pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que las promesas del Antiguo Testamento anticipaban la inclusión de todas las naciones. Versículo 9. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Aquí está citando Salmos capítulo 18, versículo 49, que dice, por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Está hablando de una adoración en medio de las naciones. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Luego versículo 10 dice, y vuelve a decir, hablando del Antiguo Testamento, otra cita, regocíjense gentiles con su pueblo. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, que dice, regocíjense naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios, y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Está hablando de una expiación para los gentiles que fue cumplida en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree,
del judío primeramente y también del griego o del gentil. Y ahí lo hemos cumplido también. Pero ahora vuelve a citar versículo 11. Y de nuevo, otra referencia del Antiguo Testamento. Alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben. Aquí está citando Salmo 117, versículo 1. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos. Quiere decir que la adoración no era solo para Israel. El salmista invita a la alabanza a todos los pueblos con la anticipación futura de la inclusión de los gentiles, que se verá cumplida por la redención de Cristo en el día final. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos dice: compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y entonces podemos decir: alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos. Versículo 12, otra referencia. Dice, y a su vez, Isaías dice, y aquí es más claro que está citando al profeta Isaías: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Aquí hay una mezcla de pasajes, pero en su mayor porción está citando Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. La raíz de Isaí es una referencia a Cristo mismo. Acontecerá que en aquel día las naciones todas acudirán a Cristo, que será puesto como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Cuando el Antiguo Testamento menciona o hace referencia a aquel día, es en referencia a Cristo, ya sea en su primera venida o en su segunda venida. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: no hay judío ni griego, no hay separación, no hay judío ni griego, todos son uno en Cristo Jesús. Todos los que están en Cristo son la verdadera Israel de Dios. Y es lo que mencionó ya en Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Y debemos recordar, en el tiempo de Pablo, el Antiguo Testamento no tenía ni capítulos ni versículos. Él no podía decir, mira lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 11. Ellos citaban parte de la escritura y ellos entendían a qué es lo que se estaba refiriendo. Y Pablo lo que hace mucho no es citar directamente el pasaje, sino que hace ecos de otros pasajes de las escrituras que pueden ser a veces difíciles de apuntar. Por eso la referencia aquí de Isaías capítulo 10 versículo 11 no es tan directa como lo tenemos en ese pasaje. Entonces esta lista de pasajes del Antiguo Testamento que Pablo provee demuestran que la inclusión de los gentiles siempre fue el plan de Dios en Cristo. Y ahí estamos nosotros incluidos por la fe. Versículo 13. Entonces el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí cambié a propósito la palabra y para darle sentido a la lectura, porque ese y también viene de la misma palabra que habíamos observado anteriormente. Y lo que está haciendo aquí es la conclusión que se añade de lo que acaba de decir. Es una bendición para todos los creyentes y a su vez una bendición trinitaria. Dice, el Dios de la esperanza es el Padre. En el creer, ¿en quién? En el Hijo, en la obra. Ese creer está en la obra del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una bendición y una oración que Dios nos llene de todo gozo y paz para abundar en la esperanza, a fin de que nosotros vivamos en esa unidad.
Entonces podemos ver cómo está todo esto relacionado a esa unidad. Es precisamente el propósito de todo esto, que al abundar en esto, abundar en ese gozo y en esa paz para la esperanza, nos lleve más a la unidad. Tanto judíos como gentiles, unidos, glorificando a Dios por su salvación y esperanza provistas por la obra de Jesucristo, aplicada ahora a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Es el deseo de Pablo, que Dios los llene en abundancia de todo lo necesario para vivir la unidad de la iglesia, sobre todo en asuntos secundarios. Es por todo esto que nos llama a aceptarnos los unos a los otros, aún en nuestras diferencias de opinión, aceptarnos los unos a los otros como Cristo lo hizo por nosotros. En esto consiste la práctica de la unidad, de recibirnos como Cristo nos recibió. Porque nosotros nos recibió siendo sus enemigos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos recibió Cristo. Entonces, vivamos mostrándonos ese amor de Cristo, examinándolo todo a la luz de la enseñanza de Cristo, de la verdad, y distinguir lo fundamental de lo secundario. Eso debe invitarnos a nosotros también a, como iglesia, ser hospitalarios. En la iglesia local siempre de recibir como Cristo recibió, sin condiciones previas de perfección, en amor, aceptándonos. Y lo menciono y lo digo precisamente porque esta iglesia así lo hace. Y es algo hermoso de ver, y hemos escuchado el testimonio de cómo esta iglesia recibe en amor. Pero lo menciono también para animarles a no dejar de ser esa iglesia, a no dejar de recibir a otros con amor. Y es hermoso ver una iglesia que recibe con ese amor como el de Cristo. Y también de gozarnos en las diferencias, de celebrar la diversidad dentro de la iglesia que tenemos en Cristo como testimonio del poder unificador del Evangelio en un mundo fragmentado. Para que el mundo vea nuestra unidad y glorifiquen a nuestro Padre hasta nosotros. Para terminar, déjenme darles un relato. En medio de la Alemania nazi, Dietrich Bonhoeffer estableció un seminario clandestino donde cristianos de diferentes trasfondos vivían en una comunidad, la comunidad de Finkenwald. Su libro Vida Comunitaria enfatiza esto. La comunidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad divina. No se construye sobre afinidades naturales, sino sobre el fundamento, la roca que es Cristo. Cuando los nazis cerraron ese seminario, esos lados formados en Cristo permanecieron hasta la muerte de muchos. La verdadera unidad cristiana sobrevive y trasciende incluso la persecución y la muerte, porque está arraigada en Cristo, no en nosotros. Y eso es lo que vemos en ese texto. Cuando nos llama a la unidad, nos pone el modelo más excelente. En cada sección aquí, pone a Cristo de modelo ejemplar para cada uno de nosotros. Versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Versículo 5, conforme a Cristo Jesús. Versículo 7, como también Cristo. Nuestro modelo supremo y ejemplar para este estilo de vida en la iglesia, para esta unidad, es el amor de Cristo por su iglesia. Entonces podemos ver que la unidad cristiana requiere tres cosas: negación propia al estilo de Cristo,
negarnos como Cristo se negó. En segundo lugar, tener el mismo sentir de Cristo que deriva de las Escrituras y que es concedida por Dios. Y en tercero, una recepción mutua, radical, que refleja cómo Cristo nos recibió a nosotros. Cristo es el modelo a seguir para una unidad de la iglesia, una verdadera unidad. Él se negó a sí mismo para reconciliarnos a nosotros con Dios y entre nosotros. Toda unidad verdadera fluye de la cruz y apunta a la gloria futura, cuando todas las naciones, cuando todas las lenguas diferentes, todas las diferentes culturas adorarán unidas a nuestro soberano Dios. Es una realidad preciosa de la unión que tenemos los creyentes en Cristo. Y si tú no estás en Cristo hoy, tú nada más no tienes esta unión con la iglesia, sino que también serás separado eternamente de todo lo bueno y serás separado de todos los que amas. Pero en Cristo hay esperanza si pones tu fe hoy en Él. Es una esperanza gloriosa la que tenemos los creyentes y que ya comenzamos a vivir hoy aquí en la tierra por medio de esa preciosa unión de amor que tenemos en Cristo. Hermanos, la vida en la iglesia local es una probada de lo que tendremos en la eternidad. Oremos como Pablo, para que Dios nos conceda ese mismo sentir en Cristo, para que nuestro testimonio corporativo glorifique su nombre. Y si has venido el martes de oración, sabrás que esta petición de la unidad es una petición constante. Cada martes oramos por esta unidad. Yo espero que este mensaje de hoy sirva para que oremos con más conciencia de esa petición, con más conciencia y necesidad que tenemos de esa unidad en Cristo. El mismo Dios que comenzó esta obra de reconciliación en Cristo, la completará cuando Él regrese. Esta es una esperanza certera y segura. Pero hasta ese día, seamos instrumentos de su paz y de unidad en su iglesia, que Él compró con precio de sangre y que Él sostiene con el poder de su palabra, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Padre, Dios bendito y eterno, tú has existido en una perfecta unidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una Trinidad que siempre ha coexistido en una unidad perfecta. Y ahora tú has comprado un pueblo para tu Hijo, en el cual, así como tú has sido unido por toda la eternidad, ahora nosotros también somos incluidos en esta unidad por medio de la obra de Cristo. Yo te pido que nos ayudes a vivir de tal manera en este mundo como iglesia, esa unidad preciosa en la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús, para que tu nombre sea glorificado en todo, que tú bendigas y edifiques tu iglesia, que tú la unifiques, que podamos ser un pueblo que unido ora, un pueblo que unido ore, te alabe, te glorifique, que seamos de un mismo sentir cada uno como Cristo. Y si no lo somos aún, que tú sigas transformándonos más como Cristo y poder ser en esa realidad todos como Cristo, unidos como un solo pueblo para tu gloria. No dejes de trabajar en tu iglesia, lo ponemos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, tanto individualmente como corporativamente, en tu iglesia, para tu gloria. Amén.